Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática para esta semana. Lleva como título Enséñanos a orar. Ya está el segundo sábado, lección número 2. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Ya aquí de vuelta, vamos a iniciar como corresponde con una oración. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por la oportunidad nueva que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, oh Señor, una semana más. Queremos suplicarte tu bendición, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos muestre lo que tienes preparado para nosotros. Pedimos, oh Dios, la bendición para cada persona que está escuchando, está viendo, para que así, oh Dios, juntos podamos ver lo que está allí plasmado. Enséñanos a orar. Es la lección para esta semana. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos a repasar el texto para memorizar, un texto que seguramente usted ya lo conoce, está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Puede existir alguna creencia en que las oraciones espontáneas, es decir, que no se han memorizado, que solamente salen del momento, son las oraciones reales o las genuinas, es decir, no son oraciones aprendidas o de memoria. Esto, pues, pareciera que algunas personas tuvieran ese entendido de cómo debe ser una oración. Sin embargo, los discípulos se sintieron muy complacidos y agradecidos cuando uno de ellos, al contemplar cómo Jesús hablaba con su Padre, quiso tener esa misma experiencia, quiso hablar así con Dios. Y uno de ellos, por dicha, uno de ellos se animó y le preguntó a Jesús y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó también a sus discípulos en su momento. Y eso, a partir de allí entendemos el Padre Nuestro, una oración universal, tiene contenido completo acerca de qué podemos incluir nosotros en una oración. Eso fue de mucho beneficio no solo para los discípulos en ese tiempo, sino también durante las generaciones hasta el día de hoy. Si contemplamos los salmos, son también devocionarios o oraciones que han sido ya escritas con contenido específico, más amplia inclusive que el Padre Nuestro, el cual Jesús enseñó a sus discípulos, sino que los salmos tienen mucho mayor contenido de diferentes emociones, situaciones, circunstancias y formas en las cuales una oración puede ser manifestada. Eso nos sirve a nosotros no solo para mostrar cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también cómo podemos hacerlo hoy, ya que, como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Las mismas situaciones que vivieron en cierta medida en la antigüedad, los corazones que allí estaban, bueno, son las mismas necesidades que tenemos hoy como seres humanos en este tiempo que usted y yo estamos viviendo. Desde la antigüedad, entonces, podemos ver que los salmos le han dado forma a las oraciones del pueblo de Dios. Eran oraciones escritas, oraciones que quedaron allí para que otros del mismo pueblo pudieran decirlas, sea de forma individual o también en forma congregacional. También han sido utilizadas en otros párrafos de la Biblia, en otros momentos de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Crónicas nos menciona cómo David comenzó a clamar a Jehová en compañía de Asaf y de sus hermanos, y eso refleja cómo David, a partir de esos momentos, el Espíritu Santo lo lleva a escribir salmos y queda el registro en la historia. También en Nehemías hay registro como los levitas, ellos oficiaban también cantos de alabanza y esos cantos eran escritos y se le conocía como los salmos o las alabanzas. En Mateo capítulo 27 versículo 46, Jesús dijo una frase
que caló mucho en el estudio de la vida de Jesús cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió un abandono, una desconexión espiritual con su padre debido al pecado que estaba cargando. Dice la escritura que él se hizo pecado para la salvación suya y mía. Y bueno, esa frase justamente la había dicho también el salmista en un momento de desesperación. Pareciera más bien como una profecía mesiánica de lo que Jesús también iba a padecer. En Efesios capítulo 5 versículo 19, vemos también cómo el apóstol Pablo, al dirigirse a los Éfesos, les habla diciendo que entre ustedes hablen con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en cada uno de los corazones de los que estaban allí presentes. Esta semana, familia, vamos a analizar el papel que desempeñaron, siguen desempeñando inclusive los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar en esa vida de peregrinaje. Allá el pueblo de Israel peregrinaba en ese desierto para poder llegar a la Canaán terrenal. Nosotros peregrinamos en este desierto de mundo donde hay pues tantas necesidades y el calor agobia y el cansancio muchas veces apremia, pero que también vamos dirigiéndonos hacia la Canaán celestial. Estos salmos tienen un valor incalculable, pues son oraciones. En el Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, en la adoración celestial, allí menciona cómo los incensarios son las oraciones de los santos. Bueno, estas oraciones son de valor incalculable, no solo porque tienen un fundamento teológico, siendo parte de la palabra de Dios, sino también que esto nos puede enriquecer mucho a usted y a mí para nuestra vida espiritual, tanto individualmente como iglesia. Vamos a orar los salmos. Muy interesante. Normalmente solo leemos los salmos, pero ¿qué le parece si oramos los salmos y allí vamos a encontrar una reflexión más profunda acerca de lo que estaba allí plasmado, buscando también encontrar semejanza con lo que usted y yo estamos atravesando, hemos atravesado, podemos atravesar o estamos viendo que alguien está por esa situación y podemos ser más empáticos sobre lo que atraviesa una persona. Aún así nosotros no lo estemos viviendo, pero podemos dimensionar un poco mejor lo que otras personas pueden estar atravesando. El Salmo 105, versículo 5 nos dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Está haciendo una reflexión a ir al pasado, de lo maravilloso que ha sido Dios con usted y conmigo. Puede ser que un momento difícil de su vida hoy y al recordar lo que Dios hizo en el pasado, le permita a usted sobrellevar ese momento que es difícil. Colosenses capítulo 3 y versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en cada uno de nosotros, para enseñanza, para exhortación unos a otros en toda sabiduría que el cielo ha provisto, cantando con gracia en cada uno de nuestros corazones al Señor, utilizando los salmos, himnos y cánticos espirituales. Esta es una reflexión más congregacional acerca de cómo nosotros, siendo hermanos, podemos exhortarnos y enseñándonos basados en la palabra y también cantarle himnos a Dios, que nuestras alabanzas en congregación lleguen en armonía hasta el cielo. Santiago capítulo 5, versículo 13 nos dice, si está alguno de ustedes en alguna aflicción, ¿qué debemos hacer? Haga oración. Qué importante. En aflicción, haga usted oración. Pero si estás alegre, entonces que esa alegría usted la manifieste en cantos de alabanza al Señor. Alguien puede preguntar, bueno, ¿cómo voy a leer yo los salmos? Quisiera leer los salmos. Bueno, si usted quisiera empezar del Salmo 1 en adelante, esa es una forma
pues apropiada, siendo, como le llamamos, el año bíblico. Pero también usted puede escoger, dependiendo de la situación actual en la que usted se encuentre, porque hay salmos de lamentación, hay salmos que buscan manifestar acción de gracias, hay salmos también de un lamento comunitario, es decir, una aflicción que el pueblo está atravesando, no solo una persona. También hay himnos que alguien con alguna música de nuestro tiempo ha utilizado esa letra y le ha puesto ya un acorde, una melodía. También hay salmos penitenciales por estar atravesando una situación, mayormente por una mala decisión, sea propia o extraña, pero se está atravesando por un momento de consecuencia. También hay salmos que son sapienciales, que lo que buscan es la sabiduría y la guía de Dios. Se parecen también como un proverbio, que allí hay enseñanzas acerca de si actuamos de tal forma, entonces sucederá una consecuencia, buena o mala. Eso depende del camino que deseamos escoger o elegir. Bueno, ¿cómo podemos entonces o cómo debemos leer los salmos? Los salmos debemos de leerles haciendo una sencilla reflexión y luego podemos orar. Es decir, prestar atención a lo que estamos leyendo, reflexionando en su contenido, qué es lo que está tratando de transmitir ese momento de la vida o ese contenido del salmo. La oración posterior a eso es muy importante. Meditar en ese salmo lo que implica es que reflexionemos sobre diversos aspectos, por ejemplo, el modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de esa oración. Podemos pensar cuánto se asemeja esa situación que está plasmando allí el salmista con nuestra experiencia personal y cómo ese salmo podría ayudarme a mí a articular de una mejor forma esa experiencia para que mi oración lleve todos esos elementos que pues yo estoy sintiendo, ¿sí? Eh, Eso podemos nosotros sorprendernos quizá muchas veces de el momento de articular ese salmo, cómo se parece a lo que usted y yo estamos viviendo. El salmista a nosotros nos desafía a reflexionar, por ejemplo, si el salmo corrige algunas de las falsas esperanzas que usted y yo tengamos acerca de algo que estemos enfrentando. Un ejemplo de ello es el tiempo de respuesta de Dios para con lo que yo estoy esperando, porque allí el salmista puede decir y manifestar la espera que ha tenido en angustia, en zozobra, en su corazón, para que Dios le responda, pero aún así está confiando y siguiendo el consejo, teniendo paciencia acerca de eso que espera. Y entonces esa enseñanza, de esa experiencia que tiene el salmista, me hace a mí entender que yo debo de esperar la respuesta de Dios pacientemente y no desesperarme, más saber que Dios tiene el control de las cosas. Y puede también sucedernos que al leer un salmo no teníamos noción sobre algo que podíamos agradecer a Dios. Entonces nos puede dar el salmista nuevos motivos de oración y hagamos pues que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, en usted y en mí, según Colosenses capítulo 3 y versículo 16. El Salmo 44 lleva como título Liberaciones pasadas y pruebas presentes. El músico principal es Masquil, de los hijos de Coré. Ya no es el salmista David. Este salmo tiene dos partes. La primera, que es del versículo 1 al versículo 8, hace recuerdo de las victorias que Jehová le ha permitido al pueblo de Israel cuando se enfrentaban a naciones paganas que incluso buscaban destruir a Israel, esclavizarlo, humillarlo.
o no les permitía avanzar hacia la tierra prometida. Aquí el salmista dice en el versículo 2: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Note que le está dando el crédito a Dios por haber hecho eso. No está diciendo fuimos nosotros que lo hicimos, sino que fuiste tú, oh Jehová, quien con tu brazo, tu diestra y la luz de tu rostro, dice el versículo 3, porque así te complaciste en hacerlo. El 4 dice, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Está reconociendo esa salvación que viene de parte de Dios. Y una declaración muy importante la hace en el versículo 6, dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Es decir, no es con mi fuerza, no es con lo que yo haga, con mi ejército, sino por medio de tu poder, de tu Santo Espíritu. Es una importante declaración que hace el salmista reconociendo que es el poder de Dios. Y el 8 dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Uno percibe que este salmo pues continuará con esa línea de exaltación eh, a Jehová por lo que ha hecho en el pasado con respecto a la liberación de las naciones. Pero en el versículo 8 inicia, podemos decir, un reclamo a Dios de que a pesar de haber hecho eso en el pasado, parece que hoy en el presente no lo está haciendo. Se ha olvidado de lo que hizo en el pasado, pues ahora dice que en el 9, pero, aquí está el pero, nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. El salmista está reclamando pues un hecho en este momento de la historia de su vida, pues él lo está escribiendo allí y está recordando lo que pasó anteriormente, pero en este momento de la vida parece que Jehová no está acompañando a los ejércitos cuando salen a luchar. Está describiendo una realidad, porque dice que no nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde y no existe ningún precio. Y aquí sigue el reclamo hacia versículo 20, dice, si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría a Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Ahora, percibo yo que el salmista está olvidando alguna parte de la historia o simplemente está queriendo hacer la división de estas dos partes de la historia, porque entendemos que Dios no iba a entregar al pueblo de Israel si ellos fuesen obedientes a los mandamientos de Dios y siguieran todos los decretos y no se mezclaran con naciones paganas y demás. Yo percibo acá que esta es una consecuencia de un mal actuar en el pasado, es decir, están viendo la consecuencia que ya estando allí quisieran enmendar y decir que sí, Dios es nuestro sustentador, es nuestro rey. En este momento, pues sí, es lamentable, pero vemos cómo el pueblo se tuvo que haber apartado en algún momento y esto es consecuencia de, pero eso no quita la sensación, el sentir del salmista de decir, necesitamos que nos ayudes como lo hiciste antes, porque hoy, a pesar de que algo sucedió anteriormente, queremos volver nuestro rostro y queremos que te inclines también ante nosotros y nos perdones y nos rescates de esta situación difícil que ellos están viviendo. El 25 para concluir dice, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nótese que ya hay una sumisión sobre un actuar que los llevó hasta allí y ahora necesitan estar clamando a Jehová para que vuelva el Jehová de los ejércitos que los ha ayudado antes y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra, es decir, están rendidos en este momento y bueno, muchas veces vimos cómo Dios en ese momento de la historia rescataba al pueblo por una completa sumisión a la voluntad de Dios, ya que ellos pues se vieron en completa derrota. Y el 26 dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Entonces, este salmo, vemos que hay dos partes muy contrastadas. Una es de alabanza, de reconocimiento,
de recordar proezas y grandes batallas que se ganaron, reconociendo a Dios como rey, pero después hay un reclamo de por qué les ha abandonado, de que en realidad eso es lo que está sucediendo. El pueblo está siendo abatido, no están siendo prósperos, no están siendo cabezas y no están siendo cola, pero como les digo, creo que falta la parte en la que eh, se sabe por qué están allí. Ahora, la parte del reconocimiento de que están en una necesidad profunda y que están recordando y necesitando del Dios Salvador, pues allí está y eso es muy importante. Y yo creo que aquí el salmista fue eh, muy sincero en querer decirle al Señor, yo necesito que vengas otra vez al rescate como lo hiciste en el pasado. Eso sí, aquí es importante el arrepentimiento, pues vemos como el 26 dice, y redímenos por causa de tu misericordia. Están necesitando una redención para que ese actuar que vieron en el pasado pueda también ser parte del actuar de hoy. Este salmo es muy impresionante para que usted lo tenga allí presente. Si tiene tiempo, pues léalo todo. Y esta es una lista de algunos salmos que se le llama los salmos de los ayes o de los dolores, de los lamentos, que pues un lamento es largo, doloroso. Normalmente un lamento no es así cortito, ay, y terminó allí, no, sino que empieza una serie de exclamaciones y terminan pues de alguna forma completamente postrados, pues saben que por voluntad propia o por fuerza propia no estarían logrando mayor cosa. Esta es una oración muy sincera que puede identificar algún momento de nuestra vida que inclusive nos faltó decirle a Dios algo que hicimos que nos llevó hasta allí, pero bueno, eso fue parte del pasado, ahora necesito que me ayudes, que me rescates. El Salmo 22 lleva como título un grito de angustia y un canto de alabanza. Este salmo también se divide en dos partes y yo creo que se divide en tres porque la segunda da paso a la tercera de forma inmediata. Vemos cómo es el salmista David quien escribe este salmo y inicia diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendemos que siente una soledad absoluta, siente que Dios no está con él, que la presencia de Dios le ha abandonado y que a partir de allí empieza una serie de desgracias, de temores, de angustias, de sombras que perciben que le van a quitar la vida en cualquier momento, que está siendo acechado por sus enemigos. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Le pregunta, y de las palabras de mi clamor. Es decir, ni tan siquiera Dios percibe a David y le está escuchando ese clamor y dice el versículo 2, yo clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hay una angustia fuerte en el alma, en el espíritu de David que no le permite tan siquiera descansar. Reconoce también al decirle a Dios, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas del rey, en ti esperaron nuestros padres. Y allí nota el versículo 6 como incluso él se degrada y dice, mas yo soy un gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado el pueblo. Dice que cuando le miran a él, las personas menean la cabeza en señal de desaprobación, diciendo, pero mire, este se encomendó a Jehová, pues entonces que Jehová le libre, sálvele puesto que en él se complacía y continúa mencionando cómo ha sido rodeado por sus enemigos, los cuales describe como toros, leones, rapaz, rugientes. También menciona a sus enemigos que él está siendo rodeado por perros y esos perros son los perros salvajes que eran sumamente despiadados a la hora de capturar una presa. En el versículo 19 es donde yo percibo, arranca la segunda parte, pero este es el versículo, los dos, 19 y 20, da pie a la segunda parte en el cual dice, mas tú Jehová
no te alejes, aunque al principio indica que Jehová no está allí, que lo ha abandonado, que no siente su presencia y ni tan siquiera le escucha. Aquí retoma y dice, Jehová, no te alejes. Yo sé que estás aquí, yo sé que me he sentido solo, pero yo reconozco que has estado aquí, tú eres mi fortaleza. Eso sí, apresúrate a socorrerme porque te necesito, que me libres de mis enemigos, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Aquí él está hablando también de una lucha espiritual, la espada, libra de la espada mi alma, es decir, él tiene un temor que no es solo sobre su muerte, sino estamos hablando de esa muerte eterna que el pecado pues nos hace sentir también ese temor que es más profundo. Y allí es donde dice que cuando Jehová le socorra, Él va a hacer algo que nosotros llamamos testificar, dar testimonio de que Dios hizo eso por David que estaba sufriendo, que fue rescatado. Entonces dice, y yo anunciaré, dice el versículo 22, tu nombre a mis hermanos. Es decir, yo voy a decir, Jehová me rescató. En medio de la congregación yo te alabaré. Cuando yo voy a llegar a la iglesia, y yo tengo la oportunidad de decir, Dios me salvó nuevamente, yo lo voy a hacer. Allí te voy a alabar con mis hermanos, los que incluso me podían señalar o podían menear su cabeza en señal de desaprobación o tal vez hasta un enemigo allí. Yo voy a alabar en medio de la congregación. Los que temen a Jehová, entonces alaben, le dice el 23, glorifíquenle, descienda toda descendencia toda de Jacob y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Y allí va mencionando también cómo otros pueblos, a partir de la salvación de David, de su vida personal, él lo extiende y dice, se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones se acordarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y regirán las naciones. Note que empieza el salmista con una serie de lamentos, desesperanzado, solo, pero da pie a una serie de alabanzas que él sabe en certeza de fe que él va a salir de esa situación, aunque su momento es muy oscuro, él siente y así pues ha confiado en el Señor que su futuro es mejor y que de allí va a salir. Entonces, el versículo 26 dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Él está buscando a Jehová y él tiene la certeza de que Dios le va a sacar de esa situación y vivirá vuestro corazón para siempre. Es un momento de angustia que da pie a un momento de alabanza y de testificación de que Dios hace una obra milagrosa para quien está caído, para quien está en el fondo de ese hoyo cenagoso, donde muchas veces nosotros mismos nos metemos allí. Pero si levantamos la mano y clamamos con humildad, dice la palabra que el Señor no echa fuera a nadie. Esto es un salmo esperanzador y vemos cómo hay contrastes como el anterior, pero está esa esperanza siempre. Hay un momento allí, pero está esa esperanza también que Dios nos va a librar. El Salmo número 13 lleva como título Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción y lo escribió el salmista David. Son 6 versículos, de los cuales 4 de ellos el salmista presenta queja. Presenta una pregunta muy común que usted y yo hacemos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar alguna situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí y no a otra persona? ¿Por qué si yo hago lo que entiendo que debo hacer, aún así me pasan estas otras cosas? ¿Por qué al otro no? Sí, aquí dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Es decir, él está angustiado, incluso no es un momento, sino que lleva ya tiempo en esa situación. Por eso hace la pregunta, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Está preguntándole a Dios, ¿cuándo va a pasar esto?
Ya yo estoy cansado, estoy muy triste, me duele el corazón, me duele caminar. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Él está viendo cómo sus enemigos están por encima de él, siendo personas tal vez no temerosas de Dios, no haciendo la voluntad de Dios, y él percibe que esas personas están por encima de él y dice, mira, Señor, respóndeme por favor en el versículo número 3. Oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Yo no estoy viendo. Yo no sé qué es lo que está allí, pues yo no estoy viendo. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, así vencí al rey David, vencí al ungido de Dios y mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Él está temeroso siempre en este salmo, de los enemigos, de lo que ellos puedan lograr contra él, vencerlo, aprovecharse de cualquier situación para atacarlo, para que haya allí una trampa y él resbale. Y aquí este salmo nos enseña algo que no es solo quejarnos, como lo viene haciendo él, pues con algún sentimiento real, pues del 1 al 4 así lo hace, externa su temor, externa su preocupación, su pregunta, ¿hasta cuándo yo tengo que estar en esta situación? Y si ese salmo hubiese terminado allí, sido un salmo solo de sus problemas, sin una solución, sin una salida real, no momentánea, no una idea que yo tuve y por allí salí, no, sino que del 5 al 6 es muy importante ver cómo dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Aquí es donde estos salmos hacen la diferencia de un problema humano que se puede pues incrementar, que no hay salida, que realmente la muerte está allí y no se puede hacer más nada. Aquí el salmista está mostrando a un Dios de misericordia, pues dice, yo en ti he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación. Está proyectándose al futuro, es una realidad, pero tiene la esperanza de que eso suceda. La fe que tiene en su Salvador está sobreponiéndose sobre los primeros 4, que parece ser un mayor capítulo de más sufrimiento, de más angustia, pero ese momento que él está ansiando en su corazón, pues dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Viene la salvación. No sé cuándo, porque está preguntando hasta cuándo. No sé cómo va a venir, porque incluso ve que, percibe que Dios esconde su rostro de él. Hay tristeza en su corazón, pero dice el 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es un contraste, eso es paradójico con respecto a lo que está arriba, pero en eso consiste la fe del cristiano. La fe del cristiano, el que confía en Dios, pasa de una serie de emociones que son humanas a una confianza de la razón de que Dios estará allí para ayudarle. Además, en la mera y llana repetición de estas palabras, si quisiéramos nosotros apropiarnos o decir este salmo, no tendría mayor efecto sin el poder del Espíritu Santo, que cale ese salmo, el entender eso, de los sentimientos a la razón, de la realidad de la angustia al corazón, a la espera de una certeza de lo que viene, que es la salvación de ese momento, de esa angustia y personal de nuestra vida propia. Eso es poder del Espíritu Santo, que lo interioriza y lo hace una realidad en la persona a pesar de ese momento que está viviendo. El Salmo 60 es un salmo de lamento. Es un salmo que inicia diciendo, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, pues hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y allí sigue una serie de lamentos, de preguntas, y uno pues puede también cuestionarse para qué me sirve a mí este salmo, porque
Puede ser que yo no esté pasando un tiempo de angustia, no esté pasando un dolor físico, emocional, espiritual, estoy en un crecimiento, siento que he sido bendecido. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí este salvo? ¿Para qué te sirve también este salvo? Bueno, en primer lugar, puede hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana en general. Es decir, el que yo esté bien, el que yo esté en una situación positiva, favorable, de crecimiento en esta etapa de mi vida, no quiere decir que, uno, yo nunca vaya a atravesar una situación en la cual este salmo de lamento pueda traerme pues a mi realidad, que esa oración sea realmente mi experiencia. Y dos, al no alejarme de la realidad de otras personas en este momento, pues hay personas que están realmente sufriendo emocional, física y espiritualmente. Entonces me llama a mí a la realidad de que eso existe y de que yo también espiritualmente debo buscar estar preparado porque uno no sabe qué sucederá mañana y también poder soportar y ayudar a otra persona que está en algún lamento difícil. También, en segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan a ser compasivos con justamente este otro grupo de personas que les he mencionado, ser compasivos con los que sufren. El ser compasivo tiene otra definición que yo prefiero más, que es tener empatía por quien está sufriendo. Compasión podemos quizá entenderla un poco desde un escenario en el cual yo no estoy allí, pero ser empático me involucra más, pues busco estar más en el lugar de la persona en sus zapatos, como decimos, para poder entender qué es lo que la persona está atravesando. Bueno, igual como mencioné anteriormente, tampoco sabemos qué puede suceder alrededor nuestro. Algo puede suscitarse y nosotros como decimos, abrir y cerrar de ojos, podemos vernos en una situación que no esperábamos para mañana y pues hoy estamos en una situación más favorable. Los salmos entonces también deberían evocar en nosotros esa compasión y el deseo de atender a los que sufren como Jesús lo hizo. Jesús vino con esa empatía, con esa forma de salvación que era no solo de salvación sobre el pecado, sino también atendiendo las necesidades de las personas que allí se encontraba él. Nadie desechó a Jesús que no haya tenido una necesidad real, una persona que tuviese fe y quisiera ser salvada, que quisiera ser sanada. Jesús, vemos cómo lo atendió. Así que estos salmos nos llaman a reflexionar en qué pasaría si nosotros nos alejamos de Dios. Pues aquí el salmista dice, nos desechaste, te olvidaste de nosotros. Yo creo que algo que el ser humano que es espiritual en una relación con Dios, al sentir que Dios le ha abandonado, que lo ha desechado por malas decisiones en el entendido por consecuencias, no necesariamente porque Dios ya no tenga misericordia, sino por consecuencias, es una experiencia que una persona espiritualmente en su conciencia no quisiera experimentar. Entonces, estos salmos de lamento también nos ayudan a ser conscientes de lo perjudicial que es alejarnos de Dios porque podemos dejar de percibir no solo las bendiciones, sino por el contrario, el estar separados de las maldiciones que pudiéramos recibir por consecuencia y también entendemos que el enemigo vino para matar y destruir, más Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, no deseemos viendo estos salmos de lamentos, no decíamos nosotros entrar en ese lamento. Entonces es como veo ese lamento y reflexiono para no querer lamentarme de esa forma, tal vez por una decisión mía, porque bueno, pueden haber otros factores que hacen que en conjunto, como congregación, podamos entrar en un lamento y no necesariamente yo influí directamente en eso para que sucediera. Vamos a leer un párrafo de la señora Ellen de White, el Ministerio de la Bondad, página 27 y 28. Dice, este mundo es
un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en esas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Qué pregunta más profunda. ¿A quién usted y yo conocemos en este momento, mis queridos, que necesita no solamente de nuestras oraciones, sino también que le ayudemos de una manera práctica, como ese acercamiento que hacía Jesús? Esta semana hemos visto estos salmos que han tenido contrastes, pero que siempre, recuerde, no es solo el lamento allí manifestado, sino también una esperanza y está fundamentada en la confianza en Dios para salir de esa situación. Cuando mis ojos no lo saben, ¿qué va a suceder? Tampoco yo lo sé, pero creo firmemente en la salvación que únicamente viene de parte de Jehová. Muy bien, hemos finalizado. Muchas gracias por acompañarme. Dios te bendiga. Vamos a finalizar con una oración. Gracias, oh Dios, porque en los salmos encontramos tu palabra, en estos himnos, en estas letras que reflejan muchos momentos de la vida de los salmistas, del pueblo. Los hacemos también nuestros para reflexión, para esperanza y también para corrección de nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite.